Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Mieles Matemáticas. Como pueden ver y observar en el título de este video, hoy estaremos hablando de las series trigonométricas de Fourier, pero como el tema es tan extenso y complicado a veces, entonces preferí dividirlo en varios videos y en el video de hoy vamos a ver algunos conceptos preliminares. Ahora, ¿qué son las series trigonométricas de Fourier? Las series trigonométricas de Fourier no es más que también una aproximación de una función a una serie, pero en este caso sus argumentos o las funciones principales serían las funciones trigonométricas, senos y cosenos. Ahora también, otra cuestión importante, las series de trigonométricas de Fourier, así como su transformada de Fourier, que eso lo vamos a ver en el curso también de este canal, que es cálculo operacional, que se estudia las transformadas de Fourier. Ahora, las series trigonométricas de Fourier tienen gran importancia en la ingeniería y en la vida día a día. Incluso cuando queremos transformar las señales de amplitud modular a la frecuencia modular, esto se hace para poder interpretar mejor los gráficos, por ejemplo en las vibraciones mecánicas, que tenemos las ondas sinusoidales y es muy difícil leer e interpretar esas señales, por lo tanto se descompone a la frecuencia modular. Otro también es en los programas de Autotune para filtrar también la voz y afinarla o hacerla más gruesa. Entonces también se utiliza la programación ahí, es de series trigonométricas de Fourier. Otra cuestión también es para los filtros eléctricos. También para depurar señales se utiliza también las series trigonométricas de Fourier y así un sinfín de ejemplos. Así que sin más, pasemos ya al contenido de hoy. Ahora bien, el primer concepto importante que tenemos que dominar es las funciones periódicas y cuándo es seccionalmente continua. Bueno, se dice, definición, se dice que f en x es periódica con periodo t distinto de 0 si se cumple que f en x más t es igual a la propia función. ¿Bien? Esta es la definición de una función periódica. O sea, se dice que una función f en x es periódica con periodo t distinto de 0 si se cumple que f en x más el periodo es igual a la propia función. Un ejemplo, la función f en x igual a la constante, o sea, la función constante es un clásico de función también periódica para todo x y t distinto de 0. O sea, ella se cumple que f en x más t va a ser igual a f en x y va a ser igual a la constante. Y si vemos el gráfico de una función constante en todos los reales, ella se extiende así infinitamente. Por lo tanto, otro tipo de función también que podemos ver que es periódica, que ya ustedes lo estudiaron y lo han visto gráficamente también, es la función, por ejemplo, f en x igual a seno de x y f en x igual a coseno de x. O sea, estas dos funciones son periódicas con periodo t igual a 2pi. Si usted observa el gráfico de la función seno y coseno, ella hace una onda o su gráfico se repite cada ciertos 2pi. O sea, fíjense, por ejemplo, el seno. Si representamos el seno, hace esto de acá, va desde 0 a 2pi y por lo tanto, esta onda la hace también así sucesivamente 2kpi, donde k pertenece a los enteros. ¿Y cómo podemos demostrar, no, que esa función seno de x es periódica? Fíjense, si aplicamos la definición f en x, x más t más el periodo tiene que ser igual a la función f en x. ¿Cómo podemos hacer eso? Fíjense, aquí tenemos que f en x más 2pi va a ser igual a ¿quién? A seno de x más 2pi. ¿Bien? Y ahora, ¿cómo podemos desarrollar seno de x más 2pi? Bueno, como pueden observar, esto es una suma de ángulos. Por lo tanto, nos quedaría que f en x más 2pi va a ser igual a seno sería seno de x por coseno de 2pi, ¿bien? Más, en este caso, pues, más seno de 2pi por coseno de x.
Ahora, seno de 2pi, ¿cuánto es? Es 0, por lo tanto este es 0 y coseno de 2pi sería 1. Y entonces nos daría acá, evidentemente, seno de x. Por lo tanto, se cumple la definición, en este caso, que f en x más 2pi va a ser igual a seno de x, o sea, la propia función. Por lo tanto, fíjense, estos son funciones periódicas. Ahora, ya sabemos que tiene que cumplir que f en x más t sea igual a f en x para que sea periódico. Y ahora mi pregunta es, ¿será nada más f en x igual a una constante y las funciones trigonométricas seno de x, coseno de x, que estas son las funciones principales en las series trigonométricas de Fourier, serán nada más las que pueden ser periódicas? Pues no, podemos hacer también otras funciones, hacerlas periódicas con un periodo mayor que 0, o sea, positivo. Ahora, veamos entonces, ya vimos las funciones periódicas, ahora veamos cuando una función es excepcionalmente continua. Fíjense, supongamos que tenemos sea f en x, ¿no? Una función definida en el intervalo desde a hasta b. Ahora, ¿cómo yo sé que esa función es excepcionalmente continua en ese intervalo AB? Fíjense. Ahora, una función, primero, es continua en un intervalo cerrado AB si es continua en todos los puntos dentro del intervalo AB, y como es un intervalo cerrado, tiene que ser también la función continua en esos extremos del intervalo. Por lo tanto, pero fíjense, ahora es seccionalmente continua. ¿Qué quiere decir eso? Mira, supongamos que tengo esto, para que entiendan un poco. Supongamos que tengo esta función acá, aquí desde A hasta B. Si usted observa el recorrido de esta función acá, si usted ve gráficamente, ¿qué podemos observar? Fíjense, si recorremos el gráfico de la función en el intervalo desde A hasta B, pueden observar que no se presenta ningún hueco o se corta ese gráfico. ¿Por qué digo esto? Porque si ella se corta, entonces ya deja de ser continua en ese punto y por lo tanto continua en ese intervalo. Además, que si en los extremos la función está definida en el punto y por lo tanto el límite acá por la derecha de A tiende a ese valor f en A y por la izquierda de B tiende a ese valor de B, por lo tanto es continuo en ese intervalo. Pero por ejemplo, supongamos entonces que ahora tenemos este gráfico acá, en ese mismo intervalo, por ejemplo. Fíjense. Tenemos esto aquí. Fíjense, miren, supongamos que tenemos esto acá. Ahora, si recorremos el gráfico desde A hasta B, ¿qué va a pasar con respecto al anterior? Fíjense, en este no había hueco ni salto, pero acá en x sub 0, x sub 1 y aquí vamos a colocar x sub 2, sí hay huecos o saltos. Fíjense cómo la función, si yo la recorro, tengo que saltar acá, seguir, vuelve a saltar y así sucesivamente. Por lo tanto, esta función es continua en AB, pero esta es discontinua en el intervalo B. Pero ¿qué pasa? Que se puede decir entonces que también es seccionalmente continua. ¿Por qué seccionalmente continua? Porque, ojo, fíjense, ¿qué va a pasar en el intervalo desde A a x sub 0? Fíjense, ahí en ese intervalo ella es continua. En este otro intervalo, acá el gráfico es continuo, aquí también y aquí también. Solo con la excepción que dentro del intervalo A, B existen finitos puntos de discontinuidad finitos. O sea, ojo, fíjense, para que una función f en x sea seccionalmente continua en un intervalo como B, tiene que pasar que la función
presente dentro del intervalo A, B finitos puntos de discontinuidad finita. Porque si la discontinuidad es infinita o de salto infinito, no puede ser seccionalmente continua. Ojo con eso y es importante y les voy a decir más adelante por qué. Por lo tanto, es seccionalmente continua, entonces si dentro del intervalo A, B ella presenta finitos puntos de discontinuidad finita. Por lo tanto, si entendieron hasta ahora, fíjense, ya vimos cuando la función es periódica y ya vimos cuando la función es seccionalmente continua. Veamos entonces ahora un ejemplo para que vean que ponemos estas dos cosas en práctica, estos dos temas. Veamos este ejemplo, fíjense, nos dan esta función que ustedes todos conocen como función por tramo. Fíjense, tenemos que dentro de la función tenemos una constante, la función constante es menos 1 que va desde menos pi hasta 0 y 2 desde 0 hasta pi. Y nos dicen con periodo t igual a 2pi. Porque después les voy a dar las mieles de cómo encontrar, por ejemplo, un periodo teniendo una función de esta forma o una forma sencilla y quiero encontrar ese periodo para poder desarrollar esa función en series trigonométricas de Fourier. Ahora bien, veamos cómo podemos determinar si es seccionalmente continua, por ejemplo, y ver la periodicidad con que se repite ese gráfico. Fíjense, vamos a graficar para que vean. ¿Por qué digo graficar? Bueno, es que hasta ahora, fíjense, los videos anteriores que hemos visto acá de series numéricas, tanto alterna, potencia, Taylor, Marlauren, todo eso, no hemos tenido que hacer gráficos, pero ahora en series de trigonométrica Fourier sí es importante el gráfico. El gráfico nos va a decir y nos va a dar muchas informaciones. Fíjense, ahora vamos a ver el primero. Dice menos 1 desde menos pi a 0. Y acá incluyendo el 0, ¿bien? Ahora nos va a quedar menos 1. Estaría acá para la y. Y vamos a colocar acá que este sería menos pi. Fíjense. Entonces sería el gráfico constante acá. Fíjense. Ahora, para 0 se incluye, por lo tanto sería bolita cerrada y aquí bolita abierta porque no se incluye para menos pi esa imagen. Ahora fíjense, y lo otro sería 2 de 0 pi, entonces acá sería 0, aquí 2, por lo tanto, y pi vamos a ponerlo por acá. Entonces sería para 0 no se incluye y acá se incluye aquí para pi. Ojo con esto, es importante ver si se incluye en un mismo extremo, fíjate, en 0. No puede pasar que aquí se incluya y aquí también. Ojo con eso, porque entonces no cumple con la definición de funciones por tramo. Por lo tanto, si un mismo valor del extremo de un intervalo se incluye en una de las dos ramas, no puede incluirse en la otra. Por lo tanto, fíjense, este es el gráfico principal. Ahora bien, ¿cómo yo puedo hacer o cómo puedo graficar esta función periódica? Si el periodo es 2pi. Ahora, ¿cómo yo sé que el periodo es 2pi? Bueno, el periodo se determina si observa cuál es la longitud de este intervalo. Fíjense, esta función va de menos pi hasta pi, ¿no es verdad? O sea, la función va de menos pi hasta pi, por ejemplo. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Fíjense, si yo sumo el intervalo o busco la longitud, ¿qué pasaría? Fíjense, sería pi punto final, porque ya va de menos pi hasta pi, punto final, menos el inicial. ¿Y cuánto daría eso? Daría 2pi, que va a ser igual a su propio periodo. O sea, que esta función que va de menos pi a pi, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a seguir prolongando, o sea, va a ser periódica. O sea, que esto se mueve para acá y así sucesivamente, pero también lo hace hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer eso? Si el periodo es 2pi, entonces medio periodo sería ¿quién? De 0 hasta pi. O sea que esto solo sería un tramo de esa función completa. Ahora, para representar, a veces el estudiante tiene dificultad en cómo poder representar o extender, hacer la extensión de periódica de esa función. O sea, ahorita le dije prolongación, pero eso es otro término que vamos a ver acá. Pero aquí lo que vamos a hacer es extender esa función con ese periodo. Por lo tanto,
¿Qué es lo que hago? Fíjense, va de menos pi a 0, o sea, esta longitud de acá sería pi, y al igual que esta, que sería pi, porque es en valor absoluto. Por lo tanto, si ahora cortamos esto y lo trasladamos acá, entonces empezaría aquí donde se quedó. Fíjense, esto es importante. ¿Dónde comienzo a prolongar para la derecha? ¿Dónde se quedó la función? Fíjense, se quedó acá de 0 pi, terminó aquí. Por lo tanto, empiezo ahí. Pero ¿cuál es la función que viene ahora a prolongarse? A extenderse. Esta. Por lo tanto, corto esa, pego aquí por el mismo valor. O sea, entonces iría de pi. Pero si la longitud es pi, pi más pi, sería entonces hasta acá 2pi. ¿Y sería la función? Esta que está aquí. Fíjense, ¿cómo es lo mismo? Fíjense, corto y pego. Ahora viene esta otra. ¿De qué longitud sería? De 0 a pi también. Entonces 2pi más pi sería 3pi. Por lo tanto, acá tendríamos esta otra función que sería 2. Fíjense. Y por lo tanto puedo seguir prolongando, pero con una que haga basta. Lo que tengo que poner es punto suspensivo. Sí, ¿qué significa eso? Que esa función va a seguir. Y por lo tanto, para acá hago lo mismo, pero ahora si voy a extender hacia la izquierda, entonces tendríamos que hacerlo. Esta es la que viene primero. ¿Cuántas unidades? Pi también. Por lo tanto, ahora sería menos 2pi y viene acá y sería de esta manera. Y después viene esta acá. Y sería de esta manera también, cerrado aquí, abierto acá, y sería hasta menos 3pi. Y pongo punto suspensivo también, que quiere decir que esa función sigue. Por lo tanto, ahí está representada la función como tal, como su extensión periódica. Porque cuando vamos a representar series de Fourier, tenemos que representar la función principal, la función derivada, la función prolongación y la función extensión. Y por último, cuando terminamos, hacemos la serie de Fourier, o sea, expresamos la función como una serie trigonométrica de Fourier, tenemos que hacer el gráfico de la suma o de la convergencia de la serie, que ya le estoy hablando de otros términos que también vamos a ver en lo adelante. Ahora, fíjense, esto de acá, entonces, la función extensión de esta de acá con periodo 2pi. Ahora bien, veamos entonces ahora una primera definición sobre la serie trigonométrica de Fourier. Ahora, ¿cuál sería la primera definición de la serie trigonométrica de Fourier? Una serie trigonométrica, fíjense, una serie trigonométrica es la serie de la forma siguiente. Tenemos a sub 0 sobre 2 más a sub 1 coseno de x más b sub 1 seno de x más a sub 2 coseno de 2x más b sub 2 seno de 2x más a sub 3 coseno de 3x más b sub 3 coseno de 3x, así sucesivamente hasta a sub 0 sobre 2 más sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de nx más b sub n seno de nx, donde a sub 0, a sub n y b sub n son los coeficientes de dicha serie para n igual 1, 2, 3 y son reales. O sea, fíjense, pueden observar que acá tenemos una suma de funciones, pero ¿cuáles son los componentes fundamentales acá? Fíjense, coseno y seno, que son las funciones trigonométricas, en este caso periódicas, fíjense, coseno y seno. Por lo tanto, esas dos funciones van a pasar a ser los términos importantes de la serie trigonométrica Fourier, así como a sub 0, a sub n y b sub n, que son los coeficientes de esa serie y que son calculados, que después vamos a ver cómo se calculan esos dos coeficientes. Ahora nos cabe hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo yo sé que una función cumple las condiciones para que admita
es un desarrollo en series trigonométricas de Fourier y la misma converja hacia la propia función. O sea, que si es convergente, su suma sea la propia función. Entonces, para ello vamos a ver lo que se llama condición de Dirichlet, que nos dice cuáles son las condiciones que debe cumplir la función para que admita desarrollo trigonométrico de Fourier, así como cómo determinar la convergencia de la serie trigonométrica de Fourier. Fíjense bien. Ahora, condiciones de Dirichlet. Es importante que dominen esta condición y la tengan presente porque es la justificación de que la función voy a hacerle un desarrollo trigonométrico Fourier, o sea, admite desarrollo trigonométrico Fourier. ¿Qué significa eso? Bueno, las condiciones de Dirichlet dice, sea f en x, ¿no? Si tenemos una función definida en el intervalo de C hasta C más T, y después vamos a ver quién es C y quién es C más T, entonces, si se cumple que f en x y la primera derivada de dicha función sean seccionalmente continuas en el intervalo de C hasta C más T. Fíjense, lo que estábamos hablando al principio, lo de seccionalmente continua. Primer paso, si f en x y f' en x son seccionalmente continuas en el intervalo de C hasta C más T, y también debe cumplirse, primero que esto, que la función f en x es periódica con periodo t mayor que 0. Fíjense. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de Dirichlet? Una, que la función tiene que ser periódica obligado con periodo t mayor que 0, positivo, y que f en x y la primera derivada sean seccionalmente continuos en el intervalo de C hasta C más T. Por eso es que al inicio les estaba hablando de la importancia de periodicidad con la parte de seccionalmente continua. Ahora bien, si se cumplen estas dos condiciones, entonces la función f en x admite desarrollo trigonométrico de Fourier. Ahora bien, fíjense, ¿cómo? Ahora ya vimos las condiciones de Dirichlet para que una función sea admita desarrollo trigonométrico Fourier. Porque, ojo, fíjense, si supongamos que yo tengo esta función, f en x igual a 1 sobre x. Ahora, para el intervalo de menos 3 a 3, por ejemplo. Pero, ¿qué va a pasar? Fíjense, usted, si yo le diga si la función f en x igual a 1 sobre x en el intervalo de menos 3 a 3, ella admite desarrollo trigonométrico de Fourier. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es hallar la continuidad. Fíjense, observen, esta función tiene un punto de singularidad, un punto de discontinuidad para x igual 0. O sea, que en x igual 0, que es un punto de singularidad de primer orden, en este caso, ella en este caso, tiene una discontinuidad infinita, o sea, es discontinua. Para x igual 0, f en x es discontinua infinita. Tiene una discontinuidad infinita. ¿Qué significa eso? ¿Cómo no cumple? No me interesa ya si es periódica o no, porque ya basta con que ahí en x igual 0 ella es discontinua, tiene una discontinuidad infinita, por lo tanto no admite desarrollo trigonométrico de Fourier. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, tiene que cumplirse esto que está acá. Ahora bien, veamos entonces ahora lo siguiente de cómo representar ya una serie trigonométrica de Fourier y cómo se pueden calcular los coeficientes de dicho desarrollo. Ahora bien, como punto ya
de cómo se representa ya generalmente la serie trigonométrica Fourier. Fíjense que voy avanzando rápido en esta cuestión porque necesito que ustedes dominen los puntos principales, ¿bien? O sea, el desarrollo, la serie trigonométrica de Fourier sería en este caso así. F en X es aproximadamente a A sub 0 sobre 2 más sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de A sub n coseno de n omega X más B sub n seno de n omega X. Fíjense que se parece a la primera que vimos cuando la forma una serie trigonométrica, como era su forma general. Y en este caso aparece un término nuevo que sería omega. ¿Quién es omega? Es la frecuencia en la oscilación de dicha función. ¿Y cómo se calcula? Omega se calcula como 2pi sobre el período. Por lo tanto, pero como A sub 0 sobre 2, A sub n y B sub n son los coeficientes para el desarrollo trigonométrico de Fourier, ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula de la siguiente manera. A sub 0 sobre 2 es 1 sobre el período por la integral de c hasta c más t de f en x de x. A sub n sería 2 sobre el período por la integral de c hasta c más t de f en x por coseno de n omega x de x. Y b sub n sería 2 sobre el período por la integral de c hasta c más t de f en x por el seno de n omega x de x. Ahora bien, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, hay que saber calcular integrales, o sea, resolver las integrales. Y fíjense, son integrales definidas, pero en su función, en la función del integrando tenemos ya mezclada a través de una multiplicación una función con la función trigonométrica. Ojo con esto, porque en este caso, por lo general, hay que dominar la integración por parte para poder resolver este tipo de integral. Ahora, ¿quién es C y quién es C más T? Ah, es lo que le decía ahorita, fíjense. Supongamos esto rápido para que se den cuenta. Fíjense, supongamos que tenemos el ejemplo de ahorita. Aquí va menos pi, esta función, fíjense. Acá menos 1, la de ahorita. Y aquí tenemos esta que va hasta pi. Aquí era 2. Fíjense. Aquí, ¿de dónde a dónde va la función? De menos pi hasta pi, ¿no es verdad? Con periodo igual a 2pi. Por lo tanto, ese C, este C va a ser igual a ¿quién? A menos pi. Y C más T va a ser igual a ¿quién? A pi. Y ojo porque, fíjense, C, si es menos pi, se queda menos pi más el periodo que es 2pi. ¿Cuánto da? Pi, que sería el extremo superior. Entonces, ese C más C, ese C hasta C más T va a ser igual a la longitud o el intervalo de la función esa ya prolongada, y fíjense, prolongada porque después voy a hablar de eso, de una función principal, por ejemplo, que ya sería periódica en este caso. Ahora bien, igual en este caso ella hace la oscilación y omega, bueno, en este caso sería 2pi, por ejemplo, 2pi sobre 2pi, que sería 1 la frecuencia. Por lo tanto, esta es la forma o los coeficientes de cómo calcular o sea, la fórmula de cómo calcular los coeficientes de dicho desarrollo. Ahora bien, no se preocupen que nosotros vamos acá en este canal a ver todos estos tipos de formas de calcular o buscar los desarrollos trigonométricos de Fourier. Vamos a preguntarnos lo siguiente. Usted dirá, bueno, profe, es una serie trigonométrica Fourier en este caso. ¿Hacia dónde converge entonces esa función? ¿Cómo puedo saber cuál es la convergencia de esa serie? Bueno, como les dije, al final la serie converge hacia la propia función, ¿no? O sea, porque esa función no es más que su aproximación, pero en este caso en una serie trigonométrica. Ahora bien, pero existe la convergencia. Y hay dos tipos, acá podemos ver dos tipos de convergencia en este caso. ¿Cuál es? Bueno, una es, ¿qué pasaría si x sub 0 es un punto de continuidad de f en x? ¿Qué significa eso de ahí? Bueno, si x sub 0 es un punto de continuidad de la función f en x, porque recuerde, como es seccionalmente continua, hay punto de continuidad y punto de continuidad finito.
Por lo tanto, si x sub 0 es un punto de continuidad de f en x, entonces f en x, o sea, entonces la serie, vamos a poner la serie, converge hacia la imagen de la función en x sub 0, o sea, f en x sub 0. O sea, si x sub 0 es un punto de continuidad de la función, entonces la serie va a converger hacia la imagen de la función en ese punto. Pero ahora, ¿qué puede pasar si x sub 0 es un punto de discontinuidad de la función f en x? Bueno, entonces, en este caso, la serie converge hacia la semisuma de los límites hacia la semisuma de los límites, que sería en este caso sí, f por la derecha en x sub 0 menos f más f en x sub 0 por la izquierda sobre 2. Fíjense, entonces ya determinamos hacia dónde converge la serie. Una es, si x sub 0, ojo con esto, porque cuando vayamos a hacer el gráfico de la suma de la función tenemos que saber la convergencia y cómo determinarlo. Uno es, si x sub 0 es un punto de continuidad de la serie, entonces ella converge hacia la imagen de la función. Y si x sub 0 es un punto de discontinuidad finito, entonces la serie va a converger hacia la semisuma de los límites laterales. Vamos a colocar aquí laterales. Por lo tanto, esta sería la fórmula de cómo determinar entonces acá la convergencia. Pero ahora, bueno, ya vimos estos conceptos. ¿Cuándo es periódica la función? ¿Cuándo es seccionalmente continuo? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir esa función para que admita desarrollo trigonométrico de Fourier? ¿Hacia cuál converge? ¿Hacia dónde converge la serie de Fourier? Que sería su convergencia ¿cómo se llama? Converge hacia la propia función. Y claro, hay muchas cosas también de cómo ver cómo se comporta esos desarrollos en las proximidades de la función. O también vamos a ver, yo quiero llevarles a ustedes después de cómo se puede simular, por ejemplo, en el GeoGebra, cómo podemos poner la función y después el desarrollo trigonométrico de Fourier, y a medida que le doy valores, mientras más valores le doy, un ejemplo para n igual 100, cómo podemos ver que la función cada vez más se aproxima, cómo el desarrollo se aproxima cada vez más a la función. Pero claro, en los saltos de discontinuidad finita pasa lo que es el fenómeno de Kitt, que siempre hay un error o la función sobrepasa un poco la función principal. Pero bueno, esas cosas quiero después hablarlas con ustedes más adelante en las aplicaciones como tal de serie Fourier, que tienen mucho desarrollo y muchos artículos desarrollados sobre él. Ahora bien, pero lo que le quería decir, ¿cómo yo puedo entonces, a partir de una función, cómo yo puedo buscar su desarrollo? ¿Cómo yo puedo hacer que sea periódica? Por ejemplo, si a mí me dicen, obtén el desarrollo trigonométrico de Fourier en cosenos, fíjense, de la función f en x igual a x en el intervalo de 0 a 2. Ahora, yo tengo que saber, cuando me dicen coseno, de qué tipo de serie me están hablando. Eso es una. ¿Cómo yo puedo hacer que la función esa sea periódica? Bien, ¿qué tipo de prolongación? Entonces, la nueva palabra que tengo, que entramos ahora en materia, ¿qué es una prolongación de una función? Por lo tanto, vamos a ver los tipos de prolongación que puedo hacer y cuáles son los que se admiten en un tipo de desarrollo de Fourier. Fíjense, este video está interesante y los otros que vienen. Por lo tanto, si estás viéndolo hasta ahora, no olvides suscribirte, porque eso me ayuda mucho a traerte este tipo de contenido a ustedes. Veamos esto, fíjense, dice prolongaciones de una función. Vamos a partir, ¿no?, de un ejemplo. Fíjense, supongamos que tengo esta función f en x igual a x en el intervalo de 0 hasta 2. Fíjense, tengo la función definida en el intervalo x. Ustedes saben que la función lineal que pasa
por el centro 0, 0 en el plano XY y por lo tanto, en este caso, pero solo voy a tomar de esa función el intervalo o un pedazo de la función en el intervalo de 0 a 2. Ahora, cuando hablamos de prolongación, quiere decir que voy a transformar esa función de acuerdo a una necesidad que tengamos. ¿Por qué digo a una necesidad? ¿Por qué? Porque en dependencia del tipo de desarrollo de Fourier que voy a hacer, puede ser un desarrollo par o un desarrollo impar o un desarrollo arbitrario en senos y cosenos. Fíjense, entonces, si tenemos, fíjense, ya introduje un desarrollo par, un desarrollo impar o un desarrollo arbitrario, entonces, para esos tres tipos de desarrollo, entonces hay que hacer tres tipos de prolongación. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, lo del periodo, que el periodo tiene que ser mayor que 0, pero ahora va a jugar algo importante y es la primera miel. ¿Qué es lo que tengo que tener presente? Mira, lo que tengo que tener presente es la amplitud del intervalo o la longitud del intervalo. ¿Cuál es? ¿De dónde a dónde va el intervalo, señores? De 0 a 2, por lo tanto, su longitud sería 2. ¿Y qué quiere decir esto? Porque les voy a dar ya el primer secreto. Para que una función admita desarrollo trigonométrico Fourier antes de pasar a la condición de Dirichlet, tengo que tener presente una cuestión. La relación entre el periodo y la longitud. ¿Qué significa eso, profe? Bueno, que el periodo tiene que ser mayor o igual que esa longitud de la función. O sea, que ¿cuál es la longitud, por ejemplo, en este caso? De 0 a 2. Por lo tanto, o sea, la longitud es 2, porque la función va de 0 a 2. Por lo tanto, si yo te digo, haga un desarrollo trigonométrico de la Fourier, de la función, trigonométrico Fourier de la función f en x igual a x de 0 a 2 para un periodo t igual a 1. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el periodo está por debajo o es menor que la longitud del intervalo. Por lo tanto, no puede o no admite en ese caso. Fíjense, si ven las condiciones de Dirichlet, que no se puede. Por lo tanto, algo importante, el periodo tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, esta función, por ejemplo, yo puedo hacer un desarrollo para ella para un periodo 3, 4, 5, 6 y en lo adelante. Ahora, también en dependencia de qué tipo de desarrollo, entonces yo voy a hacer la prolongación. Lo primero es, vamos a ver esta, ven, prolongación par. ¿Qué significa una prolongación par? Cuando, lo primero es cuando una función es par. Una función es par si se cumple que f en menos x va a ser igual a la propia función. O sea, ¿qué significa eso? Que para el dominio opuesto, o sea, para valores opuestos, se cumple que tienen la misma imagen. O sea, gráficamente hay una proyección, una simetría con respecto a la ordenada. Fíjense, vamos a hacer una cosa. ¿De dónde a dónde va la función de 0 a 2? Bueno, si lo graficamos, la función sería así. Fíjense, aquí todo es gráfica. Acá sería bolita abierta en los dos extremos de 0 a 2 y la imagen acá es 2. Esta es la función principal. Ahora, ¿qué significa que voy a prolongarla? Si la prolongo, entonces su periodo o la longitud va a duplicarse. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo paso esto para acá, el periodo, entonces la longitud sería menos 2. Entonces la función iría de menos 2 a 2. Fíjense, vamos a ver una cosa. ¿Cómo hago la prolongación? Bueno, tengo que partir, si en este caso es par, tengo que partir de esta ecuación. Entonces vengo y digo, f en menos x va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es la función? No es x, entonces f en menos x va a ser menos x. Y ahora, ¿cuál sería la longitud para esta función? Tengo que virar el intervalo. Por lo tanto, sería de menos 2 a 0. Por lo tanto, la función prolongación, fíjense, lo voy a poner así, la función prolongada va a ser igual a ¿quién? A menos x de menos 2 a 0 y x de 0 hasta 2. Por lo tanto, gráficamente podemos observar
que la función quedaría de la siguiente manera. Fíjense. Hace esto acá. Aquí. Esa sería entonces la función prolongación. ¿Pero qué tipo de prolongación? No es cualquier prolongación, es una prolongación par. ¿Por qué digo esto par? Porque yo puedo prolongar una función como yo quiera. O sea, yo tengo esta función, la puedo prolongar aquí con una constante, la puedo prolongar con un tramo de una parábola, la puedo prolongar con un tramo de seno, de una función seno. O sea, la puedo hacer una prolongación, es como un agregar otra función dentro de esa para obtener algo o para lograr, en este caso, algo. Ahora bien, ya vimos la prolongación par. Fíjense, ¿de dónde? Ahora, la longitud principal era 2, ¿no verdad? Ahora, ¿quién sería? Fíjense, 2 menos 2 sería acá una longitud 4. ¿Y por qué hablo esto? Fíjense, por ejemplo, ahora el profesor le dice, determine un desarrollo trigonométrico de Fourier solamente en coseno. Cuando el profesor le dice en coseno, que eso va a ser otro video que vamos a hacer, entonces quiere decir que sería coseno es par y el seno sería impar. Por lo tanto, si me habla en coseno, solamente el profesor también le puede decir, determine un desarrollo trigonométrico de Fourier de la función esta que está aquí, solamente en par. O sea, hay un desarrollo trigonométrico Fourier par para la función esta que está acá. ¿Qué significa? Que entonces tengo que hacer una prolongación par si no está. ¿Por qué digo esto? Porque acá, si es una prolongación par, este periodo, ¿cuál sería? Porque a veces el profesor le da el periodo, pero a veces no. Entonces el periodo sería el doble o el triple o el cuádruple. O sea, sería, en este caso, con periodo, por ejemplo, 4. Y evidentemente, como el periodo es 4, ¿cuál es la longitud acá? 2. Por lo tanto, no cumple. O sea, el periodo es mayor, pero ahora usted dice, bueno, profe, pero si usted dijo que el periodo tenía que ser mayor o igual para que admitiera desarrollo, sí admite, pero para poder desarrollar esta función en par, tengo que tener algo importante, que es que tengo que completar la función, para eso hago una prolongación de tener la longitud del intervalo igual al periodo. Ahora bien, fíjense, por lo tanto, esos temas no me voy a meter ahora para no atormentarlos, si no lo vamos a hacer por separado. Por lo tanto, acá ya tengo cómo se hace la prolongación par. Ahora veamos cómo se hace una prolongación, en este caso, impar. Fíjense, ahora tenemos prolongación impar, es otro tipo. Entonces tendríamos acá una función f en x es impar si se cumple que f en menos x va a ser igual a menos f en x. Fíjense cómo ahora las imágenes cambian, o sea, serían simétricas con respecto, o hay una reflexión con respecto al origen. Por lo tanto, fíjense, por ejemplo, si lo vamos a hacer a este, ¿cuál es la ecuación que tengo que usar acá para hacer la prolongación? Sería de esta manera, sería que f en x va a ser igual a menos f en menos x. Fíjense, tendría lo siguiente. Primero la hacemos par y después le cambiamos la simetría. Fíjense, tendríamos acá f en menos x. ¿Cuánto era? Menos x. Y ahí es par. Por lo tanto, si multiplico ahora por menos 1, nos quedaría menos f en menos x va a ser igual a x. Pero ya esta sería la función. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Viramos el intervalo y sería menos 2 hasta 0. Por lo tanto, si el gráfico era aquel que teníamos allá, este aquí, fíjense, de 0 hasta 2, entonces el gráfico ahora sería de esta forma, con su prolongación. Entonces la función prolongada en x va a ser igual a x de menos 2 hasta 0 y x de 0 hasta 2. Fíjense que es la propia función. Ahora,
¿Cómo se grafica? Mira, sería así. Y para acá también, pero hasta menos 2. Fíjense cómo el gráfico cambia en este caso con respecto a la prolongación par. Ahora veamos la prolongación entonces arbitraria, que sería ya la última en este caso. Ahora, prolongación arbitraria, pero ojo, esta es peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque a veces tú puedes hacer, como dice, arbitraria, yo puedo hacer una prolongación como yo quiera, pero a veces el profesor en un ejercicio te puede mandar a hacer una prolongación, pero bajo una condición, que sería arbitraria, pero ya no es tan arbitraria porque tengo que tener una condición. Por ejemplo, hay un desarrollo trigonométrico de Fourier de tal función, pero que converja en cero en tal valor. Y ahí yo tengo que hacer una prolongación de esa función, pero que después en el gráfico de la extensión suma tenga que coincidir con ese valor. Por lo tanto, eso sería ya también otro ejercicio. Por eso les estoy diciendo que los ejercicios de Fourier que les voy a llevar a ustedes van a ser de ejercicios después, pero los voy a separar. Un ejemplo de prolongación par, otros de prolongación impar, otros de arbitraria, pero después voy a seguir haciendo ejercicios combinando otras cosas, porque ojo, puede ser que yo te diga esa misma función f en x igual a x, esta que teníamos, fíjense, f en x igual a x en el intervalo de 0 a 2, yo te puedo decir, hay un desarrollo trigonométrico de Fourier de esa función para periodo igual 6, pero par, periodo 6, como máximo. En este caso, si hago una prolongación par para tenerla en coseno solamente, como tendríamos amplitud 4, por lo tanto no sería 6, se queda por debajo, pero yo puedo hacer entonces una prolongación arbitraria para completar esto y después a esa prolongación hacerle una prolongación par, entonces ya serían doble prolongación para obtener un objetivo. Por eso les digo que este tema es complicado, por eso quiero hacer varios videos, no sería el único. Ahora, y además este es de conceptos preliminares. Ahora, ¿cómo haría una prolongación arbitraria? Bueno, depende. Aquí, por ejemplo, supongamos que yo quiero un periodo igual 4, pero que no sea que sea en senos y cosenos. Fíjense, cuando te dice el profesor senos o cosenos, significa o no te dice nada. Yo quiero un periodo de igual 4. Bueno, ahí yo puedo hacer una prolongación arbitraria. ¿Por qué se hace la prolongación? Porque evidentemente, ¿cuál es la longitud? 2 y el periodo es 4. Por lo tanto, la longitud está por debajo del periodo. Admite de primer momento se puede hacer un desarrollo trigonométrico de Fourier, pero para que pueda hacerlo tengo que llevar que la longitud sea igual al periodo. O sea, ojo, la longitud tiene que ser igual al periodo para poder finalmente hacer el desarrollo, pero claro, después las condiciones de Dirichlet. Ahora bien, como el periodo es 4, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y me lo piden seno y coseno, tengo que prolongar. Cuando digo prolongar, puede ser con una función, por ejemplo, constante, puede ser con una función lineal de la forma ax más b, puede ser una función, por ejemplo, ax cuadrado más bx más c, y así sucesivamente con cualquier tipo de función. Pero evidentemente, ¿cuál función es más fácil? Fíjense, una prolongación arbitraria que no tenga condición. ¿Cuál es la más fácil? Evidentemente, miren, la función constante. Ahora, pero la función constante puede ser f en x igual 0, igual 1, igual 2, igual 3. ¿Cuál de esas también es más sencillo? Fíjense, estoy filtrando más la información. Entonces siempre voy a tratar a prolongar la función con 0, que sería en este caso el eje X. Por lo tanto, una prolongación pudiese ser aquí de la siguiente manera, fíjense. Puede ser así. X de 0 hasta 2 y 0 de 2 hasta ¿dónde? Hasta 4, porque 4 menos 0 es 4, por lo tanto ya tendría la longitud igual al periodo. Y si graficamos nos quedaría así, mira. Sería X acá de 0 hasta 2 y la otra aquí en el eje X de 2 a 4. Y ya esa sería la función prolongada. Puedo prolongar así también, por ejemplo, una X de 0 hasta 2 y 2
de 2 hasta 4. ¿Y cómo quedaría eso? Fíjense, si graficamos, tendríamos lo siguiente. Acá va de 0 hasta 2. Y después de 2 a 4, que sería, coinciden aquí, mira, se enlazan hasta 4. Por lo tanto, esta sería otra prolongación arbitraria. Por lo tanto, estos tipos de prolongación nos van a hacer falta hay que dominarlo para poder hacer la obtención del desarrollo trigonométrico de Fourier. Por lo tanto, hasta aquí vamos a llevar el video de hoy. Espero que les haya gustado y no olvides dejar tu like y compartir y suscribirse para llegar a más estudiantes y crecer esta familia. Recuerda también pasar por el canal de Telegram, Mieles Matemáticas también, donde podemos debatir y compartir información y ustedes me pueden enviar también ejercicios que ustedes quieren que aclare acá en los videos y que puede ser también de importancia para otros estudiantes. Así que sin más, nos vemos en el próximo video ya entrando como tal en los tipos de diferentes desarrollos trigonométricos de Fourier. Así que chao.